¿Y la empresa lo ayudaron? La empresa nos instalamos allá en el Polo Norte, allá, con una cabañita chiquitita ahí, y una fábrica de juguetes. Así empezamos de a poquito y se fueron también después apoyando cuando esto creció. Grandes empresas quisieron apoyar también, pues, como Sodimac, Falabella, Ripley, todas esas empresas grandes que están acá. Oye, viejito, pero sácame de una duda, perdón. ¿Tú votaste por Guille? Porque por lo rojo, digo No yo. existe. No se preocupe, son bromas. Son cosas de los chilenos. Pero viejito, de verdad que yo soy una gran admiradora tuya. Yo necesito una selfie contigo, permiso. Gracias, viejito. No sacó nada. ¿Qué ha hablado? Bueno, sigamos. Tengo que subir a Instagram. Recuerde, no se lo voy a volver a recordar. Síganos en Instagram, @quien dice la verdad, ITC. Bueno, me perdí, la verdad que estoy un poquito perdida. ¿Qué más? Sí. Ah, Jesús, por verdad, me he olvidado. Ya, Jesús, cuéntanos de ti, por favor. Mira, hija mía, me doy cuenta de que este viejo pascuero sabes mucho, pero de mí no sabes nada. Te voy a decir que hace más de 2000 años fui enviado por amor y nací en un pesebre rodeado de animales, porque en ese tiempo no existía el bono pago. Así que, como no había más lugares disponibles, nací en ese lugar rodeado de animales, porque en ese tiempo había época de censo, ¿verdad? Por eso que nací en ese lugar, no había más lugares, buscamos por todos lados. Pero Salió no había. malo. Fíjate que vinieron los Reyes Magos, los pastores, y los Reyes Magos trajeron presentes como oro, mirra e incienso. La verdad es que nací con la familia que Dios me había designado. Mi infancia un poco complicada. Los niños no jugaban conmigo, porque ves que jugábamos a la escondida, yo sabía dónde estaban escondidos. Y cuando jugábamos al corre el anillo, yo sabía quién tenía el anillo. Pero bueno, son anécdotas. Lo más importante es que nací rodeado de amor y siempre haciendo la voluntad de mi Padre. Disculpa, Jesús, que te interrumpa, pero tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos. Sigan en nuestra sintonía. Buenas tardes a todos los presentes. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, estamos en un programa acá atrás donde se están peleando un poco quién fue el inventor de la Navidad. Y yo quiero contar de una forma paralela cómo realmente es el relato bíblico respecto de la Navidad. Y dice exactamente así. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. ¿Cómo fue que pasó esto? Porque este relato lo escribe un hombre llamado Mateo, y él, como era un judío, lo que él hace, él trata de demostrar que Jesús era la persona que Dios quería enviar a este mundo. Fíjese bien que dice, este es el relato cómo nació Jesús el Mesías. La palabra Mesías viene de una palabra hebrea que se asemeja a una palabra griega que es el Cristo. Entonces Mesías y el Cristo es exactamente lo mismo. Y la palabra Jesús, el nombre Jesús, viene de una mezcla de Yeshua, que también significa Josué. Son algunos datos que hoy día yo quiero que usted aprenda y que se lleve para su casa. Jesús y Josué básicamente significa lo mismo. Y Josué, fíjese usted que fue un hombre, un gobernador, una persona que era un militar, un comandante militar, una persona que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros leemos respecto de la vida de Josué, es un hombre que a través de un ejército poderoso, Dios lo lleva a conquistar una tierra prometida. En otras palabras, Josué era un libertador. Josué era una persona que tomó las armas que Dios le dio y conquistó y de alguna forma libertó al pueblo de Israel. Por lo tanto, lo que nos dice Mateo, en otras palabras, nos está diciendo que el relato de cómo nació Jesús
la idea de los judíos era de que iba a venir un hombre muy parecido a Josué. Era de que iba a venir un hombre muy semejante a una persona que les iba a dar una libertad, una liberación desde el punto de vista militar. Porque en ese tiempo Israel estaba siendo conquistado por Roma. Y el versículo completo dice así. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Este versículo a nosotros nos cuenta algo interesante de la época. Literalmente, en una época mucho más antigua que esta, María, por haber quedado embarazada en un contexto fuera del matrimonio, hubiese sido quemada viva. Prácticamente hubiese sido muerta, hubiese sido apedreada. Pero en ese tiempo todavía existían prejuicios muy fuertes al respecto. Para muchos incluso María estaría loca con la historia que contarían. María, ¿qué te pasó? ¿Estás embarazada? Sí, bueno, la verdad es que un ángel me habló en la noche. Y este ángel me dijo que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Yo no sé qué le pasaría a usted si escuchara un relato así. Yo no sé si a los varones que estamos acá, que somos casados, si nuestra esposa, antes de casarnos, nos saliera con un relato así. Yo creo que inmediatamente nosotros pensaríamos que la persona está fuera de sus cabales, está fuera de sus 5 sentidos. Pero la Biblia continúa y el versículo 19 nos dice, José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. José estaba enamorado de María. Y como dice el versículo y de pronto la historia que todos conocemos, nos dice que él no quiso difamarla, él no quiso levantar un comentario que de alguna forma afectara a María. No quiso difamarla, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, en otras palabras, él estaba inquieto a nivel mental con esto. Probablemente no dormía. Probablemente le daba vueltas constantemente a esta idea. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo que me está contando María, lo que me está diciendo María, ¿estará dentro de la realidad? ¿Podré verdaderamente creerle a ella? Mientras pensaba en eso, mientras su mente daba vueltas, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, le dijo, no tengas miedo. Escuche bien. Si el ángel le dice no tengas miedo, es porque probablemente él tenía miedo. Él tenía mucho miedo. Esto era importante. Nadie esperaba esto. Le dice, no tengan miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. En otras palabras, dentro de todas las posibles dudas que José podría tener, dentro de todas las posibles cavilaciones que él tenía en su mente, nadie se esperaba esto. Un niño nacería de un nacimiento virginal. Fíjese que por muy loco que esto sonara, en la época no era algo tan poco común escuchar algo así. Porque en el contexto de que Jesús nació, había una cultura muy enraizada que era la cultura griega. Y los griegos creían que de vez en cuando los dioses bajaban a la tierra y se enamoraban de ciertos mortales. Y tenían hijos que se llamaban los semidioses. Por eso que tenemos a un Hércules cuyo padre era Zeus. Por lo tanto, la idea no era tan descabellada cuando la escuchaban, pero siempre y cuando un dios bajara a la tierra y tuviese relaciones sexuales con un mortal o una mortal. Pero fíjese bien que lo más sorprendente de este relato era que el bebé, el niño, iba a ser concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, un nacimiento virginal era algo que salía completamente fuera de lo común. Lo que más me gusta es el versículo 21 cuando dice, y tendrá un hijo y lo llamarás, quiero que repita esto conmigo, Yeshua, que es el mismo equivalente a Josué. Cuando la mujer recibe esta noticia, y tendrás un niño que se llamará Yeshua, que se llamará Jesús, que se llamará Josué,
porque Él salvará a su pueblo de. Como les decía recién, cuando a los judíos se les venía a la mente el nombre de Josué, inmediatamente pensaban en liberación política, en liberación militar, e inmediatamente ellos imaginaban que iba a venir un hombre, un líder con estas características que nuevamente iba a libertar el pueblo de Israel, que estaba agobiado, que estaba siendo sometido, esclavizado por los romanos. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos entender, tendrá un hijo y lo llamarás Yeshua, porque Él salvará a su pueblo. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad de que Dios enviará una persona? Dios al fin enviaría a alguien para librarnos de las opresiones, para librarnos de todo lo que está ocurriendo, para liberarnos de los persas, de los romanos, de los griegos. Porque esto es lo que se supone que Josué haría. Esto es lo que se supone que una persona con el potencial de Josué tendría la capacidad de hacer. Librarnos. Porque necesitamos libertad. Necesitamos de alguien que nos salve. Y escuche bien, y lea cómo termina el versículo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué? ¿De los pecados? ¿Necesitamos que alguien nos salve de nuestros pecados? ¿Necesitamos a lo mejor ser salvados de otras cosas? Probablemente un judío diría: yo no necesito ser salvo de mis pecados. Yo necesito ser salvo del Imperio Romano. Yo necesito ser salvo de las calamidades que nos están pasando. Necesito ser salvo de las necesidades que tengo. A lo mejor si tuviéramos la pirámide de Maslow de las necesidades, diríamos: no, yo necesito ser salvo a nivel básico. Necesito tener alimentación, necesito tener trabajo, necesito tener seguridad física, de recursos, necesito tener una buena familia. Si subimos en esta escala de necesidades, necesito amigos, necesito afecto. Ascendemos más y podremos decir: no, yo necesito autorrealización, necesito tener un buen trabajo donde gane dinero, donde la gente me respete. Eso es lo que necesitamos. O finalmente, necesito una espontaneidad, necesito una creatividad, necesito poder valerme por mí mismo. Pero yo no necesito perdón de mis pecados. Probablemente los judíos decían: para eso tenemos el templo. Para eso tenemos la religión. Para eso tenemos un sinnúmero de cosas de las cuales nosotros podríamos ser salvos, pero de los pecados no los necesitamos. Es más, Roma necesita ser salvada de sus pecados, porque los romanos son muy pecadores. Lo que nosotros necesitamos es ser salvados de Roma, pero no de nuestros pecados. En otras palabras, lo que necesitamos es un Salvador con espada. Piensa en el momento cuando nace la Navidad, cuando nace Jesús. El momento político es justamente ese. Necesitamos un Salvador con espada. ¿Qué es lo que responde José? José responde de alguna u otra manera como debería responder cualquier persona que le hable a un ángel. Cuando un ángel te habla, yo creo que no quedaría mucha respuesta. Él despierta, versículo 24, el relato nos dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. ¿Sabe por qué? Me llama mucho la atención, porque yo no sé qué es lo que siente usted o qué es lo que su corazón percibe cuando escucha esto. Y quiero que lo escuche bien. Necesitamos un Salvador que perdone nuestros pecados. Probablemente esa frase no nos emociona. Y la pregunta que yo quiero dejarle antes de continuar con el programa: ¿por qué la gente no se emociona mucho cuando se les habla de que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados? ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos cuidado, podríamos simplemente reducir la Navidad a una fecha donde podemos hablar de perdón de pecados. Pero la Navidad es más que eso.
La Navidad es más que perdón de pecados. Es cierto, el perdón de pecados es importante. Pero a veces no nos emociona escuchar tanto eso. Porque honestamente no creemos que necesitamos perdón de pecados. No necesitamos saber que necesitamos salvación de pecado. Por eso la pregunta es, ¿por qué la gente no se emociona mucho cuando se les habla de que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados? Ese versículo dice, antes de ese, por favor: y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si no tenemos cuidado, ahora sí, a veces reducimos la Navidad al concepto del perdón. Quizás nuestra experiencia religiosa se resume exclusivamente a esto. Nadie es perfecto, pero Dios perdona. Escucha bien, la Navidad es más que el perdón. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora están todos expectantes con estos invitados de lujo, el viejito pascuero, Jesús de Nazaret. Por eso mismo, ahora quiero hacerle una pregunta y quiero que por favor sean completamente sinceros conmigo. Partamos por ti, viejito pascuero. Quiero saber, ¿quién de ustedes en realidad inventó la Navidad? Yo, pues señorita, yo inventé la Navidad, pues. Yo inventé los regalos, inventé las lucecitas, el pan de Pascua, las deudas. Perdón. Todas esas cosas inventé yo. Yo inventé la Navidad. Pero lo más importante de todo esto es entregar en un regalo un poco de amor. Eso, señorita. Gracias, viejito pascuero. Gracias por tu respuesta. La verdad que tú eres muy emotivo. Yo creo que necesitas otro aplauso, por favor. El mejor. Hay que admitirlo. Bueno, Jesús, ¿y tú qué nos podrías decir? En realidad, hija, me es muy difícil pensar que yo haya inventado esto de la Navidad. Todos los años veo y escucho que debido a mi nacimiento hay tanta emoción, deudas, tristeza, por no poder dar a aquellos lo que piden o necesitan. Yo no inventé la Navidad, señorita. Perdón, en Navidad Santa. Yo solo nací, yo solo fui enviado. Pase, pastor. Las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, la noche cuando murió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo
Gracias, Jesús, por tu respuesta. Pero Jesús, sabes que tú dices de no haber inventado la Navidad, pero yo tengo mis dudas porque yo desde que tengo memoria, tú siempre has estado presente. Por ejemplo, en el pesebre, ¿o no? Debajo del arbolito, en los villancicos, bueno. Pero bueno, sigamos. También me gustaría saber si puedes contestar otra pregunta, por favor. En tu caso, viejito, pongámonos en el caso que verdaderamente tú inventaste la Navidad. ¿Por qué lo habrías hecho? ¿Por qué? Pero señorita, como le dije antes, yo hace muchos años yo lo inventé. Yo inventé esto porque había una necesidad en el mundo, en los niños, que no tenían qué comer, no tenían cómo abrigarse, cómo cobijarse. Y yo inventé la Navidad, porque los niños han existido siempre. ¡Oh, oh, 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 oh! Siempre han existido los niños y yo soy la persona indicada para ello, para concederles los deseos que ellos tienen en su corazoncito. Por eso que es muy importante que yo exista, porque yo amo los niños. ¡Oh, oh, oh! Un aplauso, por favor, viejito. Las mejores palabras que yo haya escuchado, de verdad. Usted me emociona, viejito, de verdad, yo tengo que admitirlo. Pero, la verdad, yo quiero saber más un poco de ti, Jesús. Recién dijiste que a ti se te hacía difícil creer que tú inventaste la Navidad. También dijiste que habías venido por amor. Pero pongámonos en el caso, Jesús, por favor, ayúdame, de que tú realmente hayas inventado la Navidad. ¿Por qué lo habrías hecho? Como te respondí anteriormente, hija, fui enviado por amor. Y vine solo porque quería que la gente pudiera conocer un Dios personal. Y no solo vine por amor a los niños, vine por amor a toda esta humanidad. Traigo un regalo hoy día para toda esta gente y también para aquellos que están viendo su programa. ¿Dónde está la cámara? Sí, para allá, por favor. Para acá. Espero que mi regalo no lo pongan debajo de un árbol, sino que lo abran, lo disfruten y lo puedan experimentar. Mi regalo es mi amor, es mi perdón, es mi salvación y es mi misericordia. Ese es el regalo que hoy día traigo para la humanidad en este día que muchos llaman Navidad. Bueno, ahora la conclusión la tienen ustedes, mis queridos espectadores. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por sintonizarme. ¡Oh, oh, oh, oh! Nadie es perfecto, dice la gente, pero Dios perdona. Para muchos la Navidad se reduce solo a esto. La Navidad se reduce a un mensaje de perdón. La Navidad se reduce a un regalo de Dios solamente de perdón. Pero el mensaje del Evangelio es mucho más que eso. El mensaje principal de la Navidad no tiene que ver exclusivamente con perdón, sino que también tiene que ver con ser libre del poder del pecado. Escuche bien, no solamente ser perdonado de tus pecados, sino que también ser libre del poder que el pecado tiene sobre cada uno de nosotros. Hay una historia en la Biblia muy conocida de muchas personas, y siempre en las películas de Jesús sale esta historia. Y Jesús está en el templo a unos pocos metros del lugar donde se sacrifican los animales por el perdón de los pecados de la nación. Está a muy pocos metros. Jesús está sentado en ese lugar y de pronto se siente una algarabía de gritos, se siente una trifulca de personas que vienen corriendo, una mujer gritando desesperadamente, corriendo, y de pronto llegan las personas y traen una mujer que había sido pillada en el acto mismo del adulterio. De acuerdo a la ley, esta mujer debería haber sido castigada. A metros de donde estaba Jesús en esta escena, se llevaban a cabo los sacrificios que representaban el castigo por los pecados. Jesús, a esta mujer muy cerca del lugar, Jesús sabía lo que tenía que decir.
Jesús sabía lo que tenía que responder. Y Jesús dice algo muy poderoso. Le dice a la mujer dos cosas, y muchas veces nosotros conocemos mucho la primera parte, pero nos olvidamos de la segunda parte, que es tan importante para nosotros. Le dice, porque todos iban a apedrearla. Todos los hombres la iban a apedrear y le correspondía morir, y Jesús empieza a decir y dice algo muy potente, muy poderoso. Dice, si alguien está libre de pecado, que lance la primera piedra. Y rápidamente las personas comenzaron a sentirse impactadas, completamente confrontadas con esta declaración de Jesús, donde dice, aquel que no tiene pecado, que lance la primera piedra, y comenzaron a arrojar las piedras al suelo porque no tenían moral absoluta para poder condenar a esta mujer. Poco a poco los hombres comienzan a desaparecer de la escena y Jesús queda solo con la mujer. Y de una manera muy cariñosa, de una manera muy atenta, de una manera muy amorosa, Jesús, mirando a la mujer adúltera, le dice lo siguiente: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer, con un poco más de respiro, un poco más tranquila, le dice, Señor, se fueron todos. Y Jesús, siendo el autor de la ley, Él responde lo siguiente y dice, mujer, ni yo te condeno. Podría haberle dicho en otras palabras, y en realidad lo que podría estar intrínseco en esta oración es, mujer, quiero que sepas que el único que tiene la capacidad moral, el único que tiene la perfección absoluta de poder condenarte, quiero decirte en esta noche, soy yo. Porque soy perfecto, porque soy santo, porque nunca he cometido pecado, y quiero que sepas que soy la única persona que puede condenarte. Pero aún así, teniendo la capacidad de condenarte, no te condeno, porque no he venido a este mundo a condenarte. Me encanta la segunda parte. Le dice, mujer, ni yo te condeno, coma, vete, levántate, vuelve a tu casa, pero no peques más. Se nos olvida esa segunda parte. La pregunta es la siguiente: ¿es posible dejar una vida de pecado? Porque la Navidad se trata de un mensaje donde nace Jesús para perdonarnos del pecado. Pero perdonarnos del pecado es una cosa, pero otra cosa es dejar nuestra vida de pecado. Lo que le dice Jesús a la mujer: mujer, yo no te condeno, te perdono, pero quiero que te vayas y quiero que sepas que a partir de este momento tú tienes la capacidad, porque yo te la doy, de dejar tu vida de pecado. ¿Será posible eso? ¿Podemos decirle que no al pecado? Porque Jesús dijo lo siguiente, en Juan 10:10, Él dice claramente, el propósito del ladrón es robar, es matar, es destruir, pero mi propósito, dice Jesús, es darles a ustedes a partir de ahora una vida que sea plena y una vida que sea abundante. Esto es más que un perdón. Si usted se da cuenta, lo que Jesús nos regala es más que el perdón. Es más que un borrón y una cuenta nueva. Es más que volver a cero. Perdón es volver a cero, es arrancar todas las hojas negativas que tenemos y empezar a colocar una hoja en blanco. El perdón es una parte, pero la Navidad es más que eso. Es más que simplemente otorgar perdón. Yo quiero que sepas, hermano, que de alguna u otra manera la Navidad significa, por un lado, perdón de pecados, pero por otro lado significa, quiero que seas capaz de ser libre de algunas cosas que para ti hoy día son imposibles dejar. Pecado y el poder que tiene sobre ti. Eso me gusta, porque eso sí que es Navidad. Eres libre del pecado, eres perdonado por tu pecado, pero también eres libre del poder que el pecado tiene sobre ti. Usted me va a decir, todavía no entiendo mucho. Bueno, Pablo complementó esta idea.
El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice lo siguiente. Dice, no permitan, imagínense, se lo está escribiendo a cristianos, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Porque quiero decirte algo. Hay algo que sucede dentro de nosotros que tiene el potencial de controlar nuestras acciones, de controlar nuestros pensamientos, que de alguna u otra manera, por más que nosotros sepamos que hay cosas que no debemos y no podemos hacer, de alguna u otra manera nosotros caemos una y otra vez en la misma trampa y nos boicoteamos a nosotros mismos, nos saboteamos a nosotros mismos. No dejen que el pecado controle la manera en que viven. No caigan en los deseos pecaminosos. Esto va más allá de los deseos sexuales, porque algunos interpretan esto como deseos pecaminosos, como deseos sexuales. Esto va más allá que eso, porque esto es lo que dice el apóstol Pablo. Jesús vino a librarte del poder del pecado. Jesús vino a darte la capacidad para que el pecado no te controle. Por un lado te perdona, pero por otro lado te da la capacidad de no ser controlado por el pecado. Mira el siguiente versículo, dice así. El versículo siguiente: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Por qué razón? Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. El regalo de Dios en la Navidad es más que un perdón de pecados. Fíjese, antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. En otras palabras, cuando tengo a Jesús en mi vida, puedo comenzar una vida nueva. Puedo comenzar algo nuevo, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. No es solo perdón. No es solo perdón. Tiene que ver con libertad. Versículo 14 nos dice, el pecado, léalo usted fuerte por favor, el pecado ya no es su amo. Fíjese el contexto de esto. ¿Qué está implícito acá? Que de alguna manera somos esclavos del pecado. En otras palabras, hay algo en nuestras vidas que nos controla, hay algo en nuestra vida que nos maneja, que por más que tengamos buenas intenciones, tarde o temprano cedemos a ciertas cosas que nos destruyen. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo dice es esto, y quiero que me ponga mucha atención en esto: lo que experimentas día a día, lo que experimentas a diario es difícil. Lo que sabes que tienes que hacer bien, no lo haces bien. Aquello que sabes que no está bien, lo haces igual. Y de alguna forma, ese poder, eso es el poder del pecado. Y fíjate, Pablo termina diciendo esta frase: pues la paga que deja el pecado es la muerte, es la destrucción. El pecado te roba cosas, porque el pecado mata cosas. El pecado siempre mata algo. El pecado no solamente mata cosas, el pecado mata familias, el pecado mata amistades, el pecado te consume por dentro, el pecado te carcome por dentro, y de alguna u otra manera hay días de la semana que tú quieres descansar, pero no tienes paz ni en tu mente ni en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que no entiendes, que no te puedes explicar, pero está ahí. Y darías lo que fuera por librarte de esas cosas, pero no puedes, porque está ahí. Hay adicciones que te dañan. Hay situaciones que te dañan. Hay acciones que simplemente te dañan. Porque escucha bien esto: donde hay pecado, siempre algo muere. La paga del que deja el pecado es la muerte. Y a eso vino Jesús.
Eso es la Navidad. Así que si hasta ahora pensaba que era el viejo pascuero un regalo, o en el caso de Jesús, porque muchas veces se nos pinta un cuadro incompleto de lo que es la Navidad, un Jesús que vino a regalarnos el perdón, es más que el perdón. El perdón es solo una parte, es solo una cara de la moneda, es solo el 50% de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No solamente quiere regalarte el perdón, que sí es tiempo de perdonar, pero algo más profundo y más poderoso que eso. Dios quiere hacerte libre incluso del poder del pecado sobre nuestras vidas. En otras palabras, dice: la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Navidad que Dios te da es la vida eterna que comienza ahora. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, le encuentras sentido a la vida y descansas, porque tienes herramientas nuevas, porque tienes armas nuevas. Ese es el regalo. Vamos. Por un lado, recibes el perdón por el pecado, pero por el otro lado, recibes libertad del pecado. Dos regalos interesantes. Este es el regalo. En Cristo se te da una libertad. Y yo quiero, antes de terminar, acá hay dos tipos de audiencia, aquí hay dos tipos de personas. Personas que son cristianas, que vienen regularmente a la iglesia y que tienen luchas y que tienen tentaciones y que tienen cosas en su vida. Y también tenemos personas que de alguna u otra forma a lo mejor no están involucrados en una iglesia, a lo mejor nunca han considerado de una manera seria tener una relación con Dios. Pero escuche bien, si usted es cristiano, yo quiero decirle lo siguiente: el pecado no es tu maestro. Tus tentaciones no son tu maestro. Tus luchas no son tu maestro. Lo que pasa dentro de tu vida no es tu maestro. Es un recordatorio, y quiero recordártelo constantemente, que simplemente tú tienes la capacidad hoy día, si tú eres cristiano, tienes la capacidad hoy día de entender que la libertad que Cristo te da es una capacidad sobrenatural de pararte de este lugar y dejar tu vida de pecado. En otras palabras, hay veces que ya no pueden más. Hay veces que ya no puedes más con tus luchas. Hay veces que te sientes cansado. Y yo quiero decirte, el pecado ya no es tu maestro. Ya no te puede controlar, porque tú estás en Cristo. Ya tú estás en Cristo, tienes una nueva persona. Cuando tienes a Jesús en tu corazón, tienes un nuevo poder. Ya no vives como prisionero, sino que eres libre. ¿Se entiende, cierto? Pero escuche bien. Dijimos, si eres cristiano, el pecado no es tu maestro. Si no eres cristiano, el pecado no tiene por qué ser tu maestro. Generalmente en Navidad nos vemos bien, nos tratamos de arreglar bien. Tenemos cenas románticas, cenas familiares preciosas. Invitamos amigos, invitamos familias. Y en un momento de felicidad, en un momento de de estar muy compuestos, nosotros mostramos la mejor parte de nosotros. Generalmente en estos tiempos de Navidad, nosotros simplemente mostramos una versión actualizada de lo que nosotros probablemente mostramos al resto. Pero ¿sabes? Hay algo que tú y yo sabemos muy bien. El único que conoce realmente como tú eres adentro, eres tú y es Dios. Todas esas sonrisas, todo lo que has logrado en la vida, todas tus buenas intenciones, todas las cosas que has construido en tu vida, a veces ni siquiera puedes disfrutarlas porque hay algo adentro que no te deja tranquilo, porque hay algo adentro que no te deja tranquila. Te cansas, te hastías, te aburres con aquello que sientes que te controla y que te destruye.
Si tú no eres cristiano, el pecado no tiene por qué ser tu maestro. Yo no entiendo por qué razón, siendo la Navidad una de las fechas donde nosotros comprendemos y entendemos que se supone que es una fecha de alegría, de amor, donde se otorga perdón, aún así sigue siendo la fecha donde más gente se suicida en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque a pesar de los regalos, porque a pesar de las alegrías, de las cenas, de las carcajadas, adentro hay algo que está pasando. Aquí adentro pasa algo que no sabes cómo escapar, no sabes cómo luchar, que te cansa, que te destruye, que te hastía, que te aburre. Y a veces ese aburrimiento, ese hastío, para muchas personas se soluciona y exclusivamente quitándose la vida. Pero no tiene que ser así. No tendría que ser así. Porque la Navidad es una época de esperanza, de construir, de cambiar tu corazón. Es una época que tiene el potencial de hacer tu vida algo completamente nuevo y algo completamente diferente. Porque ese es el poder que tiene Jesucristo para nosotros. No solamente Jesús hoy día, escuche bien, no solamente Jesús hoy día tiene la capacidad de mirarte a los ojos y decirte tus pecados te son perdonados, que eso lo puede hacer. Es más, en la cruz del Calvario lo hizo así. Y tú vas a decir, pero es que mis pecados son demasiados, pastor. Créame, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Pero hay una segunda cosa que Jesús te quiere decir hoy día. Aparte de que tus pecados te son perdonados, Jesús te dice, te puedes parar de este lugar, puedes volver a tu casa y puedes tener la capacidad de vivir tu vida de una manera completamente distinta, donde puedes experimentar una verdadera libertad. Vas a poder dormir por las noches. No vas a estar sintiendo que el mundo te persigue. No vas a estar sintiendo que todo el mundo te presiona. No vas a estar tratando de agradarle a todo el mundo porque eres libre. ¿Qué te mantiene despierto por las noches? ¿Cuáles son tus temores más grandes? Escuche bien, el pecado no tiene por qué ser tu maestro. Quiero terminar con esto. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Porque este Jesús tiene la capacidad de salvarte. De salvarte. De salvarte. Salvación se da en un contexto cuando ya no puedes más. ¿Sí? La salvación se da en un contexto cuando estás desesperado, desesperada. La salvación se da en un contexto cuando dentro de tu vida suceden de alguna manera cosas increíbles que nadie más comprende, que nadie más entiende. Que si de alguna forma la gente pudiese encarnarse en tu situación, pudiese tener la empatía para colocarse en tu lugar y supiera cuán desesperante es estar en tus zapatos. Pero Jesús vino para salvarte. Eso es Navidad. No solamente un regalo de perdón. No es solamente un regalo de decir, sí, tus pecados te son perdonados. Sí, es más que eso. Te perdono y más encima, ese pecado no tiene más poder sobre ti. Porque tengo la capacidad, dice Jesús, de hacerte verdaderamente libre. ¿Sí? ¿Cómo obtengo ese regalo? Y con esto termino. Tan sencillo como este. Es decir, Jesús,
quiero recibir ese regalo en mi vida y en mi corazón. Señor, lo único que necesito en mi vida es estar tranquilo, es vivir en paz. Y por más que lo intento, Señor, no puedo. Y por eso hoy día necesito ayuda. No hay nada malo en pedir ayuda. Nada malo en pedir ayuda. Créanme, la razón de existir de Jesús, su nombre en sí significa salvación. Por lo tanto, la esencia de Jesús es inmediatamente venir y salvarte. Porque Jesús es salvación. ¿Sí? Quiero hacerte una pregunta. Y probablemente es la pregunta más extraña que alguien te puede hacer en una Navidad. ¿Cuántas personas hoy día necesitan ayuda? De tal manera que le podrían decir hoy día a Jesús: yo necesito ese regalo para mi corazón. Si hay alguien, yo le quiero pedir que levante su mano, por favor. Solamente levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Por favor, dejen su mano en alto. Por favor, pónganse de pie. De verdad. Pónganse de pie. Lo que le estamos pidiendo al Señor hoy día es esto: te necesito. Sálvame. Necesito ayuda. Me quiero ir de este lugar y tener la capacidad de decir que no a aquellas cosas que normalmente me controlan. Llámese depresión, llámese angustia, llámese preocupación. Jesús tiene el poder de hacerte libre de cualquier cosa que haya en tu vida. Escuche bien, si usted viene a Jesús, le van a pasar dos cosas. Número uno, vas a sentir perdón por tus pecados. Porque Jesús en su esencia, Él te perdona. Y en segundo lugar, Él te va a decir: vete de este lugar y deja tu vida de pecado. Te va a dar el poder para hacerlo. Quiero invitar a algunas personas que se coloquen al lado de las personas que se pusieron de pie, por favor. Rápidamente. Rápidamente, por favor. Que nadie... Y si se pusieron al lado de ellos, quiero que pasen acá adelante, por favor. Invítelos. Vamos. Eso es. Eso es. Muy bien. Que nadie quede solo. Muy bien. Acá, Pilar. Muy bien. Vamos. Muy bien. Por favor, acompañen acá algunas personas que están todavía solos, por favor. Eso es. La esencia de Jesús es ser un salvador. Él quiere darte paz. Él quiere darte limpieza en tu corazón, descanso. Él quiere sacar tu carga. Aquellas cosas que te oprimen muchas veces, Dios quiere llevárselas. ¿Sí? Quiero que cerremos nuestros ojos, que ustedes puedan repetir esta oración con nosotros. Repita esto con nosotros. Dígale así fuerte: Señor Jesús, en esta tarde venimos ante tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por el regalo que nos has entregado como Navidad. Gracias porque tú puedes perdonar mis pecados. Pero también gracias
porque me da libertad del pecado. Y por eso tú viniste a esta tierra, Jesús. Porque fue tu muerte la que tiene capacidad de lavar mi corazón, limpiar mi vida y darme libertad para vivir. Ven a mi corazón, Señor. Ven a mi vida. Quiero que seas tú mi maestro, Señor. Ya no quiero ser controlado por cosas que me destruyan. Quiero que seas tú, Señor, porque tú eres el que me ama. Tú eres el que diste vida por mí. Y ahora, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque ese es tu nombre, mi amado Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios.